Hace algunos años atrás tuve un sueño. Quería conocer a otros cubanos que, al igual que yo, sintieran una pasión enorme por correr. Sentía que junto a esos nuevos amigos seríamos capaces de motivar a quienes llevan una vida sedentaria. Fue así que nacieron los Cuban Runners y comenzó la jornada por conectar a los cubanos que corremos en Cuba o en cualquier parte del mundo. Cuban Runners es un grupo básicamente formado por corredores cubanos. Cubanos que hemos nacido en Cuba o que pueden ser personas que hayan nacido en el extranjero pero que se sienten bien cubanos, ya sea porque sus padres, sus abuelos, bisabuelos eran cubanos y como tal se sienten. Sin embargo, existe también una pequeña minoría en nuestro grupo de extranjeros que también por ciertas circunstancias de la vida en algún momento tuvieron que vivir en Cuba por una larga temporada y en ese tiempo en Cuba allí corrían por nuestras calles, se integraban con otros cubanos también que forman parte de nuestra comunidad, participaban en las carreras que se realizan en Cuba y demás. Entonces, no es un grupo que esté cerrado a que una persona que no sea cubana forme parte de nuestro grupo, pero sí al menos nos gustaría que se cumpla ¿cómo decir? Ese aspecto, ¿no? Cuban Runners es una comunidad que nació hace ya unos 7 años, exactamente el 9 de julio, en las redes sociales, específicamente en Instagram, aunque algunos días después también comenzamos nuestro andar en Facebook. Al inicio, ¿qué sucedió? Bueno, pues nada, yo lancé una publicación en la cual me presentaba, hablaba un poco de mis inicios como corredor y esta gran pasión que tengo desde hace ya más de 25 años, contaba un poco sobre ella, invitaba a otras personas a que se unieran en ese desafío, ¿no? De motivar a otras personas también y hacerlo de una manera en la que nos sintiéramos parte, ¿no? De una gran comunidad, específicamente de cubanos, en cualquier parte del mundo. Invitaba también a todos a usar la etiqueta Cuban Runners, a seguir el perfil en las redes, ¿no? Y lo que sucedió fue que las personas poco a poco fueron sumándose, claro, por cuestiones también del algoritmo. Ya yo conocía a personas, amigos que siempre había hecho en el mundo de los corredores, que también comenzaron a seguir el perfil. Y a medida que las personas iban entrando a nuestro grupo, le llamo entrar a nuestro grupo a eso, a seguir el perfil en las redes, yo lo seguía de vuelta y siempre les escribía, les daba la bienvenida y les pedía, ¿no? que si quisieran me podían contar un poco también de su historia como corredores, ¿no? Yo preparaba una publicación que servía como presentación de esa persona a nuestra comunidad, ¿no? La idea era ir conectándonos unos con otros y cada persona que ya estaba siguiendo a nuestras redes, cuando veía a una nueva persona que seguía, pues nada, empezaban a seguirse mutuamente, a veces incluso coincidían que eran personas que vivían en la misma ciudad o relativamente cerca y era una manera de también en un futuro desvirtualizar esa conexión que se establecía entre dos personas. Pero nada, hemos sido un grupo que ha crecido de manera muy orgánica y que ha traspasado también la frontera de las redes y eso es una de las cosas que también más me alegra, ¿no? Que nos hemos conectado no solo virtualmente, sino que físicamente también ya nos conocemos muchos de los integrantes y nada, cada vez que ocurre un encuentro de ese tipo, una primera vez que nos conocemos unos a otros, parece que nos conocemos de toda la vida y que somos hermanos y hermanas en este mundo
de los corredores. La pandemia sin duda marcó un antes y un después en nuestro grupo, y creo que no solo en nuestro grupo, en muchísimas comunidades a nivel mundial. Un momento en el que las personas tenían que quedar en sus casas y demás. Era un momento en el que las personas se veían incluso muchas veces forzadas, ¿no?, a estar más conectadas a través de los medios digitales, de las redes sociales, y eso permitió que algunas personas que tal vez si no hubiese ocurrido la pandemia no hubiesen tenido conocimiento de nuestro grupo, y nada, fue una manera en la que las personas fueron llegando. Fue un momento en el que también después, cuando poco a poco hubo la posibilidad de salir al aire libre y de realizar actividades físicas, una de las principales actividades que se podía realizar era correr. En la pandemia nosotros también tuvimos la suerte de contar de la mano con otro proyecto, Q Endurance, que lleva Jorge Pérez Bárcena, y nada, fue un proyecto que nos posibilitó diseñar un calendario de carreras para todo el año, carreras virtuales que las personas podían realizar, como digo así, de manera individual, y poco a poco fuimos viendo que ya cuando se fueron flexibilizando algunas medidas, comenzamos a hacer algunas carreras de estas virtuales, ya uniéndonos en grupos pequeños. Para celebrar nuestro aniversario de Cuban Runners también lanzamos lo que era el maratón de relevo Somos Cuban Runners, con equipos de 4 o 8 participantes corriendo la distancia de maratón, pero en la que cada corredor corría una parte de esta distancia. Los equipos de 4 corrían 10 kilómetros y un poco, y los equipos de 8, 5 kilómetros y un poco, ¿no? Y nada, eso hizo también que nos sintiéramos más unidos como grupo, y era esa competitividad sana. Endurance nace a partir de mi marca personal como atleta, que era JP Bárcenas Endurance. Ya desde el 2016 venía trabajando en la idea de crear una comunidad nacional que, bueno, reuniera a todos los que practican deportes como el triatlón, la natación, el ciclismo, la carrera a pie y, bueno, por supuesto, la escalada. Pero realmente necesitamos un nombre y una identidad que representara a todos y no solo a mí. Y es por eso que nació Endurance. El propósito ha sido siempre, desde el inicio, fomentar una vida saludable a través del deporte, unir a los atletas de todos los niveles, ya sea amateur o personas que recién inician, hasta atletas de élite. Y bueno, a partir de ahí generar espacios donde podamos compartir experiencias, competir, crecer, motivarnos juntos, incluso apoyarnos en los entrenamientos, darnos consejos, brindarnos tips específicos sobre los entrenamientos, cómo seguir, cómo hacer un tipo de entrenamiento específico. Realmente nuestra alianza con Cuban Runners es algo fundamental en el crecimiento de la plataforma, ya que juntos potenciamos la participación nacional e internacional, como mencioné anteriormente, y sentamos las bases de lo que hoy realmente es Cuban Endurance. En este caso yo también soy a la misma vez el vicepresidente de Cuban Runners para América Latina. Y bueno, o sea, soy uno de los fundadores junto con Javier Guilló, que es una persona que nos ha ayudado mucho a toda la comunidad de corredores en Cuba. No solo en Cuba, sino a nivel internacional, porque nos ha ayudado a conectar con corredores cubanos que están en otras latitudes realmente. Hola, soy Saraís, maratonista, ultramaratonista. Mi nombre es Yoleni Sánchez Ramos, soy corredora de 21 kilómetros. Y llevo más de 1000 días de racha. Comencé con los Cuban Runners, los encontré en las redes, en Instagram estuve mirando y me encontré con esta página de Cuban Runners de diferentes países y se me hizo interesante y empecé a mirar y bueno, pues contacté a Javier, que es el responsable de los Cuban Runners, y yo iba a estar de visita en esos días por Brasil y dije, bueno, pues vamos a encontrarnos. Y ahí Javier, bueno, pues me hace la entrevista,
que como comencé a correr, que quién soy yo, que todas esas cosas. Y se me hizo tan querido el Javier, tan dulce persona y que quería formar esa comunidad, que quería unirnos, ¿no? Unirnos como corredores y como cubanos por toda parte del mundo. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y sí, me gustó conversar con él, me gustó que él me explicara qué era realmente lo que quería conseguir con el grupo, y fue muy bonito. Hicimos un 10 kilómetros en Brasil, bien caliente ese día, no se me olvida. Y bueno, pues nada, yo he estado corriendo ya por, yo diría que unos 10 años, no mucho, pero ha sido una comunidad muy linda que me ha inspirado, me ha motivado, me ha mantenido saludable. ¿Cómo llegué a los Cuban Runners? Eso fue una historia un poquito bonita, por decirlo de alguna manera, porque siempre encontraba, ¿sabes?, corredores en las calles y me decían, ¿y por qué no entras al grupo? Y yo decía, bueno, ¿qué grupo? Sí, tenemos un grupo en Telegram. Ahora mismo recuerdo que una vez yo salí a correr y me encontré a Calixto por las calles, por el Malecón, que es por mi zona de confort, por donde más corro. Y Calixto me dijo, oye, pero entra al grupo, no sé qué, pero digo, pero ¿cómo entro? No sé cómo entrar. Y creo que fue él, si más no recuerdo, el que me pidió mi número y dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar a entrar al grupo. Y entonces, creo que esa misma noche, vi, ¿sabes?, como la solicitud en el grupo y entré. Cuando entro al grupo era una familia, me motivó muchísimo, muchísimo. De hecho no compartía, ¿sabes?, la aplicación que ahora todos tenemos, la Strava. Bueno, Strava, para quien no lo conoce, es una aplicación que permite a las personas llevar su registro de las actividades físicas que realizan en el día a día. Es una aplicación que es internacionalmente muy conocida, con una base de usuarios, estamos hablando de millones y millones de usuarios, en la que principalmente los principales deportes que aparecen ahí en Strava son el ciclismo, la carrera a pie y el triatlón, pero tiene también muchos otros deportes. Strava funciona estilo así, una red social, algo así como puede ser Facebook e Instagram, pero una red social en la que está filtrada. Tú sabes que quienes están ahí son personas apasionadas por la actividad física, por realizar algún deporte, y eso te permite, ¿no?, también conectar con personas que entrenan y que les gusta correr como a ti. Nosotros como grupo también le hemos sacado muchísima ventaja a eso, porque nos ha permitido también crear nuestro espacio como club dentro de la propia plataforma de Strava. Y eso también nos permitió, gracias a estos rankings, preparar nuestros propios rankings, comenzando con unos top 10, o sea, las 10 personas que más kilómetros corrían en la semana, y semanalmente lo íbamos publicando también en nuestras redes. Mi hermano, que me hablaba cada vez que lo visitaba allá en México, de que lo acompañara a una carrera o me inscribía en una carrera popular. Y entonces iba, le esperaba en la meta, le hacía las fotos. Me gustaba, pero hasta ahí. Entonces una vez, en un viaje que tenía que hacer a México, me inscribió en una carrera de 5 kilómetros. Y me dijo, Tata, embúyate y corre 5 kilómetros, prepárate. Y cuando vengas, corres por el Día de la Mujer. Entonces lo hice, fui, corrí y me dio mucha alegría recibir la medalla de finisher.
O sea, me sentí muy contenta y muy animada con eso. Entonces regresé a Cuba tratando de investigar cómo se podía correr en Maravana para hacerlo aquí. Entonces me comuniqué con Fernando, que ya lo conocía de antes, y me dijo que para correr en Maravana había primero que hacer algunas carreras clasificatorias y que me pusiera en el grupo de Telegram de Cuban Runner, que ahí me podía enterar de cuándo eran las carreras y se hablaba de entrenamientos y demás. Así fue, me puse en Telegram, en el grupo de Cuban Runner, conocí a esta gran comunidad y empecé a ver las carreras de cada persona que estaba en el grupo. Y yo decía, wow, cómo corren. Había una muchacha que corría todos los días, otra que corría, en fin, todo el mundo corría cantidad. Y yo decía, yo tengo que hacer eso también. Y entonces empecé a entrenar y a entrenar en serio. Fui a las carreras que se organizaban, poquito a poco, 5 kilómetros, después 10. Y actualmente ya corro 21 kilómetros en un año que llevo. ¿Cómo empecé a correr? Yo, ya te digo, tengo una amiga vecina que se llama Brenda Romero, que empezamos a caminar. Un buen día, ella me dijo, ay, ¿por qué no empezamos a caminar? ¿Qué sé yo? Y así empezamos, ella marchando, yo caminando, trotando. Una vez dijimos, ya como que el Dubín nos queda un poquito corto. Y dijimos, bueno, vamos a seguir hasta la punta. Y ahí empezamos, no sabíamos nada de kilometraje. A esa altura no sabíamos ni qué cosa era, ni medio kilo, ni un kilo, nada. Y seguimos hasta la punta, estuvimos caminando como 2 meses, quizás un poquito más. Y ya de ahí empezamos a aumentar. Porque es como que el cuerpo te lo va pidiendo poquito a poquito. Entonces yo me presenté a esa carrera por eso, porque ya yo no era que estaba lista, ni mucho menos. Pero bueno, ella dijo, vamos a hacerlo, y bueno, lo hice yo sola, porque al final ella nunca fue a inscribirse, me dejó embarcada. Ella dijo, ve tú adelante, que yo voy atrás a inscribirme, y nunca fue, todavía la estoy esperando. En cuanto a las actividades que realizamos como grupo, bueno, además está decir que lo que más nos gusta hacer es correr. Entonces nada, siempre que existe la oportunidad, las personas que viven en la misma ciudad se ponen de acuerdo, ¿no?, para hacer algún entrenamiento en grupo. Casi siempre, si es un fin de semana, mejor, pues uno se aprovecha sin presión después de tener que ir al trabajo, a la universidad y demás. Entonces siempre son ocasiones para compartir y oportunidades también de intercambio, de conocimiento también del tema de correr, de técnicas de carrera. Y esto ocurre principalmente, claro, en núcleos como en La Habana, en otras ciudades también corren así en grupo, en Matanzas, en Trinidad y demás. Incluso también fuera de Cuba también ocurre. En Miami hay un grupo bastante grande de cubanos, en España también, Madrid, Barcelona, y son oportunidades para eso, ¿no? Además también, igual es muy común, igual en La Habana, de vez en cuando celebrar algún que otro cumpleaños colectivo, el cumpleaños de esa persona, se motiva y dice, no, voy a correr en kilómetros mi edad, o tal vez la cantidad de minutos que representa su edad, y las personas se suman y después puede terminar todo con una sorpresa, un cake de cumpleaños, casi siempre en casa de la Yolenny, que es la mejor anfitriona que tenemos los Cuban Runners, al menos en La Habana, y que siempre recibe a todo el mundo de brazos abiertos, aunque hay personas que también están haciéndole ahí, como decir, que se están también ganando el título anfitrión. En este caso serían los trinitarios. Mi nombre es Rosemary Lorente Díaz, soy maestra, corredora popular en la distancia de 10 kilómetros. Comencé a correr el 15 de julio del 2024, todavía no hace un año, porque tenía un sobrepeso notablemente. Me costaba mucho caminar, agacharme, y desde entonces comencé a practicar el running. ¿Qué me motivó a correr? Sobre todo mi esposo. Era una actividad que hacíamos siempre en familia junto con nuestro niño, y poco a poco me fue gustando, y también por las amistades que teníamos en común. Llegué a Cuban Runs ya era el año 2022,
Ya yo pertenecía al Club Cuban Trail Team, fue el que me motivó a empezar estas actividades, pero un amigo corredor de aquí de Trinidad, que se llama Randy, me habló de la existencia de esta comunidad de corredores cubanos que se había fundado para unir a todos los corredores cubanos que estuvieran por el mundo, no solo en Cuba, por el mundo. Y es así como llego a la comunidad Cuban Runners. Enseguida tengo una cálida bienvenida y yo diría que allí empezó mi aventura de verdad en este mundo, porque Cuban Runners me enseñó todo sobre la carrera, casi todo. Aprendí de técnica de carrera, aprendí de programar entrenamiento, aprendí de las diferentes distancias. Allí comencé a admirar personas que realizaban retos increíbles, y uno a veces se compara y dice, bueno, yo quisiera llegar ahí, yo quisiera hacer ese reto. Para uno es una alegría tener con quien compartir dicha actividad, y aún más si es tu pareja. Mi pareja corre igual que yo, se sumó a la práctica del deporte hace un tiempo y ambos nos apoyamos mutuamente, compartimos entrenamientos entre los dos, nos esforzamos, nos exigimos unos a otros, nos ayudamos a tener más compromiso con ese entrenamiento para lograr alcanzar la meta que cada cual se proponga, y se ha convertido en una rutina de vida, en un espacio familiar también, ya que nos apoyamos, salimos a entrenar juntos. También sumamos a nuestro pequeño hijo, porque él nos acompaña en la mayoría de nuestras prácticas deportivas, lo llevamos con nosotros para poder entrenar. Hoy en la sesión de la guía del corredor estaremos hablando sobre cómo comenzar a correr nuestras primeras carreras populares y entrenamiento para distancias de 5 y 10 kilómetros. Un consejo inicial para empezar a correr es, en un principio, alternar entre correr y caminar cada vez que salgamos. Esto hacerlo de 2 a 3 veces por semana. Un ejemplo sería 5 minutos caminando, 5 minutos corriendo, y lo vamos alternando y cada vez aumentando el tiempo en que corremos y disminuyendo el tiempo que caminamos hasta lograr correr de forma continua 20, 30, 40 minutos. Esto sería ideal para completar estas distancias de 5 y 10 kilómetros. Una vez que ya las podemos completar, si queremos exigirnos y buscar mejora en el tiempo, un mejor rendimiento en ellas, podemos hacer entrenamientos más específicos. Por ejemplo, sería un lunes salir a trotar 20-30 minutos, en martes alguna sesión de fuerza en el gimnasio o en la casa, el miércoles una sesión de nuevo de carrera de 20-30 minutos, el jueves descansamos, el viernes hacemos un trabajo de serie de intervalos, ya sea de 400 metros o 1 kilómetro, en dependencia, un entrenador nos puede ayudar mucho a planificar esto. El sábado completamos la distancia o un poco por encima de la distancia. Si estamos preparándonos para 5, llegamos a 6, 7 kilómetros. Si lo que queremos mejorar es en el 10, llegamos a 11, 12, 13 kilómetros y el domingo descansamos. Esto es un ejemplo de semana de entrenamiento. Pero a modo general, con correr de 2 a 3 veces por semana, al menos un entrenamiento de intensidad, o sea, de serie fuerte, y al menos 2 veces por semana un entrenamiento de fuerza, nos debe ayudar a que la experiencia en estas distancias sea placentera y, bueno, querramos repetirla. Yo, además de correr, soy un apasionado de los podcasts. Posiblemente desde la pandemia comencé a consumir muchísimo material de este tipo. No soy de las personas que corre escuchando podcasts, ni siquiera escuchando música, pero los podcasts son aquellos que me acompañan casi siempre cuando estoy haciendo los quehaceres en la casa. Muchas veces son podcasts de running, ¿no? Tanto, o sea, de distintas nacionalidades, de distintos puntos de vista, ¿no? Pero me encanta escuchar hablar sobre running. Y posiblemente el origen de nuestro podcast de los corredores cubanos tiene que ver con que en nuestro grupo en Telegram también a veces compartíamos, ¿no? Que compartía algún episodio. Mira, estoy escuchando esto, me parece interesante. Personas también compartiendo los suyos. A alguien se le habrá ocurrido en algún momento, oye, ¿por qué nosotros no tenemos nuestro podcast propio? ¿No? Y nada, fue así, dijimos, pues sí, claro.
ha sido un grupo muy lindo que estoy muy inspirada y es lo que me ha mantenido a seguir corriendo. Y es lo que me ha llevado a conseguir mi 6ª estrella de los majors maratones en el mundo. Son 6 maratones en todo el mundo. 3 de ellos tengo la suerte de que hayan sido aquí en Estados Unidos. Ha sido el de Nueva York, Chicago y el último fue Boston. Los otros 3 han sido a Tokio, Berlín y London. Y de los 3 que he hecho aquí en Estados Unidos, en general de los 6, 3 de ellos he entrado por una lotería que se hace cada año. Entonces, 2 de ellos he hecho donaciones a caridades. El último que hice entré a Boston, que Boston es el maratón más prestigioso del mundo y el que es un poquito más difícil de entrar por calificación. Y la verdad se me hizo un honor poder participar en este maratón, en este maratón de Boston y sobre todo ser la primera cubana en conseguirlo. Es una medalla muy linda. Entonces esta medalla tiene todos los 6 majors originales que han sido que yo he podido conseguir como la primera cubana. Y bueno, pues nada, es una inspiración. Son cosas que motivan a uno a conseguir una meta y a seguir adelante, y la comunidad de corredores es la que me ha inspirado a poder hacerlo y a poder ser en este caso la primera cubana en conseguirlo. Cuban Runner es una familia, ¿sabe? Esa familia que todo corredor desea tener, porque es como esa compañía que uno necesita para correr y encuentra en esa familia, ¿no? Y dices, estoy como que en un lugar donde, ¿sabes? Donde todos hablamos el mismo idioma. Nuestra meta es que las personas entiendan que correr es salud, que correr puede ser para toda la vida, que correr les va a entregar muchísimas alegrías a lo largo de los años, que siempre van a tener experiencias maravillosas, historias para contar a todos sus amigos y a todas las generaciones que vengan por detrás. Nuestro sueño es llegar cada vez a más personas y que más personas tengan la posibilidad, ¿no?, de descubrir esto que muchos de nosotros ya hemos descubierto desde hace muchísimo tiempo. Para mí, Cuban Runners es familia.